Hola hermanos, buenas tardes. Desde el sureste de la República Mexicana les saludamos, hermanos en Cristo. Este canal ha sido creado para defender la palabra de Dios a capa y a espada. ¿Y para qué? Para dar a conocer lo santo y lo que es profano también en nuestro evangelio. Hoy traigo un tema que se llama ataques nocturnos, que pocos cristianos conocen. Algunas estrategias sobre liberación, sobre cómo enfrentar al enemigo en situaciones de ataque demoníaco. Te daré algunas estrategias y tácticas desde la experiencia muy personal. Y lo anterior obedece a que los cristianos estamos siendo atacados espiritualmente. Y por desconocimiento de estas cosas, o no lo saben, o muchas veces no lo quieren creer. Por eso vemos tanta enfermedad en el pueblo cristiano y muchos están muriendo, y no una muerte natural, sino una muerte prematura, que son infligidas por las tinieblas y no lo sabemos. Y asimismo existe mucha depresión en el pueblo cristiano, sin saber que la depresión son espíritus demoníacos. Lo mismo que el desánimo, la ansiedad, la angustia, la opresión y todo ese tipo de trastornos anímicos son de tipo demoníacos, infligidos por brujos, hechiceros y de toda gama, ¿no? De cualquier denominación. Esos ataques por lo regular se dan a partir de las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque en esas horas estamos durmiendo y las tinieblas a esa hora, a partir de las 12, envían una avanzada. Y después de esa avanzada llegan otros más como a las 3 de la mañana. Por eso muchas veces es necesario colocarse la armadura de Dios, que es como punto número 1. Tienes que colocarte la armadura completita de Dios, que es el casco de la salvación. Esa la encontramos en Efesios 6. La armadura de Dios consta del casco. El casco representa la salvación que Cristo nos ha dado. La coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada de tu palabra, la palabra de Dios, y el calzado con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, a esta hora que estás durmiendo y cuando duermes estás muy, muy vulnerable a los ataques. ¿Por qué estás tan vulnerable? Te voy a decir que el pueblo demoníaco, los hijos del diablo, ellos salen en su espíritu astral y nosotros no sabemos eso, pensamos que es una patraña, que no es verdad, pero es verdad. Ellos son desdoblados y salen en su cuerpo espiritual. No así los cristianos, que no tenemos orden de parte de nuestro Dios. Nosotros no nos es permitido llevar a cabo eso. En cambio, ellos al salir en su cuerpo espiritual llegan hasta tu casa a hacer desmanes, a hacer muchísimas cosas que no te podrías imaginar. Por eso es necesario colocarse esta armadura. Le dices al Señor que la coloque en tu cuerpo espiritual, la armadura completita y reforzada, porque es necesario contra los ataques de las tinieblas. Pero te decía que a esa hora que tú duermes estás vulnerable. Y cuando estás durmiendo, estas entidades llegan, pueden ser entidades humanas, como ya te dije, también pueden ser entidades demoníacas. En su mayoría son entidades humanas, ¿no? A veces los puedes reconocer. Aquellos que tienen abierto su ojo espiritual se pueden reconocer como unas ruedas, orbes de luz. Muchas veces son muy brillantes cuando son humanos, son brillantes. Y cuando son muy tipo amarillentas, estos orbes son de personas muertas. Y eso existe, hermanos. Aunque
queramos negarlo, existe. Entonces, cuando tú estás descansando y ellos pueden sacar tu alma, llevarla y trabajarla en altares. ¿Quiénes? Brujos, hechiceros, de toda la gama brujística. Son seres obscuros que salen en su cuerpo espiritual y pueden hacerte mucho daño. Si no te apercibes, ellos son desdoblados, así le podemos llamar, desdoblados, porque el enemigo, bajo un poder demoníaco, puede ir a tu casa y lastimarte, golpearte. Y tú te levantas muchas veces con un desánimo y dolor en todo el cuerpo y no sabes ni qué. Y muchas veces hasta la garganta te duele, no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Y vas al médico, no tienes nada. Pero muchas veces son hasta brujos que llegan con comida, aunque tú no lo puedas creer. Eso lo hablo desde la experiencia. Y pueden llegar a golpearte a ti y muchas veces a tus hijos. Y llegar hasta los abusos sexuales. Sí, amigo, como suena, pero yo sé cómo suena esto, parece mentira, pero es totalmente cierto. Y ellos se benefician con nuestra ignorancia. A nosotros no nos está permitido hacer estas cosas, porque para ellos existe un demonio que hace el pegamento entre el alma y el espíritu. Porque es en el espíritu donde se encuentra la conciencia. Y sin la conciencia ellos no pueden salir con conocimiento de lo que hicieron. Ellos salen conscientes en el mundo espiritual. No así nosotros, los cristianos. A nosotros el Padre no nos tiene permitido andar conscientemente en el mundo espiritual. He ahí porque nos vapulean. Porque tú sales como en una manera arrobada, como en una manera donde no estás consciente, como en una ensoñación, y tienes que salir para que tu cuerpo físico descanse. Pero al salir no es como ellos. Ellos saben perfectamente que te están viendo, te analizan y tú no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces te digo, a nosotros no nos fue permitido. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo lo hacen ellos con un pegamento entre el alma y el espíritu? Pero te digo, el Señor no nos ha dado el permiso a nosotros de actuar de esta forma. Por ello es que los cristianos que vienen del ocultismo tienen por fuerza que renunciar a este demonio y pedirle al Señor Jesucristo con ayuno y con oración no volver a utilizar su cuerpo espiritual. Pero volviendo al punto, es necesario utilizar algunas de estas armas o pasos. Primero tocaremos estos pasos, ¿no? Para empezar, como número 1, pues ya te dije que es la armadura, pero antes de eso, para tener derecho a todas las promesas de Dios, necesitas ser hijo de Dios, no mera criatura, porque eso es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Hijos solamente cuando tú lo aceptas, porque la misma palabra dice, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es cuando ya eres hijo que tú puedes utilizar todas las promesas que se encuentran en la Biblia. Entonces, para ser hijo de Dios tienes que recibirlo mediante una oración de fe donde recibes a Jesucristo como Salvador personal. Le pides que perdone tus pecados presentes, pasados, presentes y futuros. Le pides limpiar tus generaciones, todos los pecados generacionales de tu generación pasada, vía paterna, vía materna, hasta la 4ª generación, porque el Señor dice que Él es un Dios celoso, que Él persigue la maldad de los padres a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, dice el Señor.
Entonces tienes que pedir perdón por tus generaciones también. Y le dices que escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Este es el primer punto. Después, la armadura que te anticipé. Sí, que eso está en Efesios 6. Y si no lo crees, entonces entra a la palabra, busca Efesios 6 y ahí encontrarás la armadura de Efesios. Que el Señor dice, para que podéis resistir en el día malo. Y habiendo terminado todo, dice el Señor, os mantengáis firmes. Después, como número 3, tienes que ungir tu casa con aceite de oliva porque es bíblico. En la palabra de Dios utilizaban el aceite para ungir puertas y ventanas en el antiguo Israel. Entonces, es necesario hacerlo así y además que es bíblico. Busca todo lo que te estoy diciendo en la Biblia para confirmación. Y esto tienes que hacerlo cada tercer día. Puedes ungir puertas, ventanas, comenzando desde atrás y terminar por la puerta principal. Cuando vayas a ungir la puerta principal, tomas autoridad y dices, yo tomo autoridad sobre toda potencia del enemigo y ato y echo fuera a todo espíritu maligno de las tinieblas que se encuentre alojado en cualquier parte de mi casa. Se lleva a los abismos sin retorno. ¿Sí? Es necesario aquí pedir ángeles también. Ellos están a nuestra disposición porque dice la palabra que ellos han sido designados para aquellos que habríamos de ser salvos, ¿sí? Pero no vayas a nombrar a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael, no tienes que nombrarlo. Hay ángeles asignados a ti desde el momento de tu nacimiento. Simplemente le dices al Señor, Señor, yo necesito que será un grupo, una cuadrilla de ángeles, de 100 ángeles, para que vengan en esta hora y me ministren, me sirvan. Eso es lo que tú tendrías que decir. Pon también un cerco de protección. Pide que ángeles, como te decía, ministradores, acampen alrededor de tu casa y te defiendan de todo ataque demoníaco, a toda tu familia. Pide activación también de esos ángeles, porque muchas veces tus ángeles asignados a ti no harán absolutamente nada. ¿Por qué no harán nada? Hasta que tú los actives. Tienen que activarse entonces. Como número 4, esta es una táctica, también una estrategia de acción. Cuando sientas una opresión demoníaca, la sangre de Cristo es un alma letal contra la muerte también, contra la mal llamada sala muerte. Yo le digo sala muerte, porque de santa no tiene nada. Ese espíritu de muerte, lo atacas con la sangre. Y ella, para cuando ataca, da una opresión en el pecho. Y comienza por el brazo, empieza a amarrar arterias. Y esto es verídico porque te lo estoy contando desde la experiencia. Cuando utilices la sangre de Cristo, imagina cómo baja desde la corona hasta los pies. Si tienes los ojos espirituales abiertos, esto es una garantía. Pero muchas veces no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, pero entonces tenemos algo muy, muy importante que Dios dejó dentro de nuestra alma. Ahí está, la imaginación. Imagina entonces que la sangre está incesantemente recorra desde pies a la cabeza y la imaginas entrando a tu cabeza y a tus pies, hirviendo a todo espíritu, calcinando todo espíritu que te pueda estar afectando en ese momento. Otra de las cosas importantes es el fuego del Espíritu Santo. Esto es un arma también muy, muy letal. El fuego del Espíritu Santo es una fuerza
y es una estrategia contra los brujos, hechiceros, de todo tipo, de toda gama. Sean santeros, hechiceros, babalaos, macumberos, palomayombe, sean del vudú, mambosa, sean lo que sea. Para todos ellos. Porque ningún arma, siempre lo tienes que decir, como dice la palabra. Ningún arma forjada contra mí va a prosperar. Y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Entonces, el fuego del Espíritu Santo, como te decía, es importante también. Y lo mismo, utiliza tu imaginación. Si no tienes abiertos los ojos espirituales, utiliza la imaginación. Utilízala como el fuego del Espíritu Santo recorre tu coronilla hasta tus pies, ¿sí? Como número 6, la palabra de Dios también es letal. La palabra de Dios repetida, puedes repetirla por medio de los salmos o como te dije ahorita, ninguna arma forjada contra mí prosperará incesantemente. Es la espada. Es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Con ella asaeteas, aunque no lo veas, tú asaeteas así a cualquier entidad maligna. Y la espada es la que va en la armadura. Acuérdate que hablamos de la armadura de Efesios 6 y la espada la llevas puesta en tu armadura espiritual. Los salmos 35, 91, 23, 27 son algunos salmos utilizados para la guerra espiritual. Para la guerra espiritual. Personalmente, yo repito esos salmos muchas veces hasta 7 veces, ¿no? Y ellos pierden su agarre, su fuerza. Una y otra vez lo repito cuando se siente opresión. Y como número 7 te voy a dar una táctica que ellos tienen. Los lazos de muerte. Los lazos de muerte son amarres que muchas veces colocan en tu brazo izquierdo, amarrando tus arterias para infligirte un ataque cardíaco. Para ello, un ataque cardíaco comienza por dolor en el brazo. Por eso es allí donde tienes que desamarrar utilizando tu imaginación. El Padre te llevará, si no tienes ojos espirituales, pues lo puedes hacer con tu imaginación. El Padre te llevará hasta donde se encuentra el amarre y córtalo con una tijera, espiritualmente estamos hablando, contra la manera, de manera horizontal lo puedes cortar igualmente así, ponen punzones, ellos en altares, ellos ponen alfileres en tu cráneo, en tu estómago, en tu brazo, en tu pie, y dices tú, ay, tengo neuropatía diabética en los pies. Esos son punzones que puedes quitarte. Y pues, esas son algunas estrategias que te estoy dando. No está completo, pronto vamos a hacer algo más completo, pero es para que te defiendas en el mundo espiritual. Es todo y gracias y hasta otra entrega.